Las principales potencias anglosajonas han impuesto una directiva estricta a escala global: ocultar cualquier registro de este fenómeno y mantener bajo llave los recursos de investigación hasta que reciban la orden de revelarlos. Sin embargo, tras décadas de incursiones erráticas en nuestros cielos, estas manifestaciones están cambiando de estrategia y mostrando un comportamiento mucho más deliberado. Acompáñanos a revisar los avistamientos más inquietantes documentados en las ubicaciones menos pensadas. Antes de adentrarnos a fondo, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas mantenerte al día con las próximas actualizaciones. Sin más preámbulos, comencemos. En 2010, los titulares de la comunidad conspirativa volcaron su atención hacia Portugal tras el reporte del impacto de un disco volante de grandes dimensiones en una zona rural. Tan pronto como la nave se incrustó en el terreno, contingentes militares acordonaron el perímetro bajo un hermetismo absoluto, entre rumores de un monitoreo en tiempo real por parte de inteligencia estadounidense. El metraje filtrado a la red exhibe la enorme estructura lenticular sepultada parcialmente en la tierra mientras tropas fuertemente armadas aseguran el área de impacto. No obstante, justo en el instante en que los efectivos alcanzan la cubierta del objeto, la transmisión se interrumpe de forma intempestiva. El silencio oficial posterior alimentó la hipótesis de que se trataba de un vehículo de origen no humano derribado tras incursionar en espacio aéreo restringido. ¿Qué consideras que ocurrió realmente en ese lugar de impacto? Entre las formaciones rocosas y los desfiladeros escarpados de Arizona, un excursionista documentó un evento que reabrió el debate sobre la presencia de tecnología no identificada en zonas desérticas. La grabación muestra una nave con forma de disco flotando en absoluto silencio, desplazándose entre los muros del cañón con patrones de vuelo metódicos, similares a los de un patrullaje de rutina. El testigo mantuvo el enfoque hasta que el objeto se perdió tras la línea de los acantilados. La difusión del metraje generó teorías entre investigadores que sostienen que la geografía remota de la región alberga instalaciones bajo tierra o bases operativas ocultas en la roca antigua. ¿Podrían los rincones más inaccesibles del planeta albergar algo más que simple belleza natural? En las extensiones heladas de Siberia, un habitante local registró un fenómeno aéreo de proporciones descomunales, una estructura de estatura colosal suspendida en el firmamento, con una silueta reminiscente a la de una cúpula o paraguas gigante. Lo más perturbador del registro ocurrió momentos después, cuando una serie de objetos de menor tamaño comenzaron a desprenderse del núcleo de la anomalía, desplazándose en formación coordinada a lo largo del mismo vector. La naturaleza del avistamiento dejó perpleja a la audiencia digital, dividiendo opiniones entre quienes sugieren un montaje de efectos visuales y quienes sostienen que los cielos siberianos expusieron una manifestación de tecnología desconocida. Clip 4. El objeto circular cerca del parque eólico. En las inmediaciones de un parque eólico, la tranquilidad habitual se rompió cuando un testigo notó una silueta colosal perdiéndose entre las nubes. Al encender su cámara, logró registrar la lenta y calculada caída de un enorme objeto circular. No se bamboleaba con el viento ni descendía como un avión o un dron, caía con una precisión casi quirúrgica, suspendido en una gravedad ajena. Su trayectoria era tan suave y perfecta que evocó de inmediato las crónicas más inquietantes sobre avistamientos no identificados. ¿Qué surcaba los cielos esa tarde? La pregunta sigue en el aire. Pero quizás, mientras nos obsesionamos con descifrar los misterios de allá arriba, valga la pena recordar al creador que trazó el firmamento y colocó cada estrella en su lugar. Clip 5. Las esferas sobre los bosques del Reino Unido. Sobre la inmensidad de los bosques británicos, una serie de orbes luminosos regaló a varios testigos un espectáculo difícil de olvidar. Las esferas flotaban en un silencio absoluto, trazando en el aire figuras geométricas con una coordinación milimétrica. No había margen de error ni patrón aleatorio. Tras unos segundos de maniobras imposibles, las luces aceleraron en masa hacia la capa de nubes, desapareciendo en un pestañeo. Para muchos investigadores, este sigue siendo uno de los registros más sólidos e inexplicables de la aviación moderna. Ante lo desconocido, la mente humana busca explicaciones desmesuradas, pero en medio de la duda, millones hallan descanso al recordar que no hay fenómeno en este universo que escape al dominio absoluto de Dios. Clip 6. El objeto rojizo en Perú. En los cielos de Perú, varios testigos presenciaron la inquietante presencia de un objeto de tono rojizo suspendido en el aire. Sin embargo, el momento más impactante ocurrió cuando de su parte inferior se desprendió una pequeña esfera luminosa. Lejos de caer por gravedad, el orbe comenzó a desplazarse con un trayecto calculado y firme, como si respondiera a una ruta de navegación precisa.
La frialdad y exactitud del movimiento descartaron cualquier explicación convencional, desatando una oleada de teorías sobre lo que realmente se estaba desplegando sobre sus cabezas. A lo largo de los siglos, este tipo de prodigios ha fascinado a la humanidad. Sin embargo, para quienes miran con fe, el milagro más grande no está en estas señales, sino en la belleza de la creación y en el propósito eterno que Dios trazó para nosotros. Clip 7. La estructura metálica gigante sobre la ciudad. En medio de una metrópolis y a plena luz del sol, emergió una gigantesca estructura metálica que desafiaba la noción tradicional de un ovni. No era un simple disco, parecía una auténtica estación espacial suspendida en la atmósfera, repleta de niveles superpuestos, paneles complejos y relieves detallados. Entre el pánico y el asombro colectivo, la colosal nave cruzó el cielo a paso lento y majestuoso, dejando a miles de ciudadanos confrontados con una dura realidad, lo infinitamente poco que sabemos sobre los verdaderos confines del cosmos. Es precisamente ante esta escala abrumadora cuando la escritura cobra sentido, recordándonos la pequeñez de nuestro entendimiento frente a la sabiduría insondable de Dios. Clip 8. El objeto que seguía al coche. En un tramo solitario de la carretera, un conductor captó cómo un brillante objeto con geometría de diamante escoltaba su trayecto. El fenómeno no era casual. Si el vehículo aceleraba, la figura adaptaba su marcha. Si pisaba el freno, el objeto reducía la velocidad al instante, manteniendo una distancia fija como si lo tuviera bajo observación directa. El metraje se corta abruptamente antes de un desenlace, dejando la escena envuelta en un denso misterio. La sensación de sentirnos observados por lo desconocido puede despertar temor, pero es ahí donde la promesa bíblica cobra fuerza para recordarnos que, sin importar la sombra o la duda que nos rodee, jamás debemos temer porque Dios camina con nosotros. Clip 9. El disco sobre el vecindario residencial. En medio de una tarde común y corriente, un residente grabó una escena casi surrealista. Un enorme disco gris flotaba a escasos metros sobre los tejados de un vecindario. La toma permitía apreciar una cúpula perfectamente definida en la cúspide y una estructura sólida, mientras la vida transcurría abajo sin que los vecinos notaran la colosal presencia sobre sus casas y calles. Aquel contraste entre lo cotidiano y lo inexplicable dejó una pregunta inquietante: ¿cuántas cosas extraordinarias ocurren sobre nosotros sin que nadie lo note? No obstante, existe una certeza aún más profunda. Aun cuando el mundo vive distraído, la fe nos recuerda que Dios jamás nos pierde de vista y mantiene su mirada atenta sobre cada uno de nosotros. Clip 10. El disco metálico sobre Nueva York. Desde la ventana de un apartamento en Nueva York, una mujer registró la presencia de un clásico disco metálico suspendido a baja altura entre las nubes. La proximidad del objeto revelaba un patrón de luces brillantes distribuidas en simetría perfecta sobre su chasis. Teniendo como telón de fondo los icónicos rascacielos de la metrópoli, la escena descartaba de inmediato cualquier aeronave comercial, dejando en evidencia un ingenio volador que desafiaba por completo el tráfico aéreo habitual. Y sin embargo, ninguna proeza ni tecnología, por sorprendente que parezca, puede rivalizar con la ingeniería del cosmos, cuya perfecta armonía evidencia la huella de un diseñador divino. Clip 11. El platillo sobre la cascada. Mientras documentaba la imponente caída de una cascada entre acantilados rocosos, un turista captó un objeto oscuro con forma de plato suspendido en absoluto silencio. La nave permaneció estática sobre la corriente de agua por unos segundos antes de realizar una aceleración brutal, esfumándose en cuestión de milésimas entre la bruma de las montañas. La toma logró capturar un contraste único, la majestuosidad indomable de la naturaleza frente a un misterio que desafía la física. No es casualidad que paisajes así nos roben el aliento. Contemplar la inmensidad del mundo nos conecta de forma directa con la grandeza y el poder del Dios que lo creó todo. Clip 12. El platillo con haz de luz en México. Un metraje registrado en México encendió uno de los debates más intensos de Internet. Las imágenes muestran una nave lenticular flotando a baja altura mientras proyecta un denso haz de luz hacia la superficie. Instantes después, se aprecia como una silueta aparentemente humana se eleva verticalmente hacia el interior del objeto. Aunque la autenticidad del video divide opiniones entre escépticos y creyentes, la crudeza de la escena la convirtió en un fenómeno viral imposible de ignorar. Ante imágenes que despiertan desconcierto o temor a lo desconocido, millones de personas hallan refugio en una promesa superior, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y nos sostiene incluso ante lo inexplicable. Clip 13. El avión de combate y el objeto no identificado. En uno de los registros más desconcertantes de la aviación militar,
un avanzado avión de combate estadounidense pareció quedar estático frente a un objeto de origen desconocido. Relatos de pilotos de élite coinciden en patrones similares, anomalías electrónicas e interferencias en los sistemas de navegación cada vez que estas presencias se aproximan. Aunque la versión oficial se mantiene en reserva, las maniobras desafían toda tecnología conocida y continúan alimentando el debate a escala global. Sin embargo, por más sofisticada que sea la ingeniería humana, este tipo de encuentros solo demuestra nuestras limitaciones frente al conocimiento infinito de aquel que diseñó el universo. Clip 14. La estructura sobre Austin, Texas, 23 de abril de 2026. El 23 de abril de 2026, los habitantes de Austin, Texas, presenciaron un evento insólito en el cielo. Una colosal estructura flotaba flanqueada por dos orbes menores. Ante la mirada atónita de los testigos, ambos objetos comenzaron a aproximarse hasta alinearse con la nave principal. En el instante exacto en que completaron la formación, un destello deslumbrante cegó la toma y la alineación entera desapareció. Sin trayectoria de escape ni aceleración detectable, simplemente se extinguieron de la realidad. Las preguntas sobre este acontecimiento siguen sin respuesta, pero quizás su valor radique en recordarnos que no necesitamos descifrar cada enigma para reconocer que existe una realidad infinitamente superior a nosotros. Clip 15. Los destellos azules sobre Maryland. La noche sobre Maryland se tiñó de misterio cuando múltiples objetos intermitentes comenzaron a emitir intensas ráfagas de luz azul mientras cruzaban el firmamento en perfecta coordinación. El fenómeno fue captado simultáneamente desde distintas ciudades por decenas de testigos independientes. Pese a la abrumadora cantidad de evidencia y metraje circulando, el silencio de las autoridades fue casi absoluto, dejando el campo libre a todo tipo de especulaciones. Mientras miles buscan explicaciones en los confines del espacio exterior, la fe nos invita a mirar en la dirección correcta, hacia el Creador, donde hallamos el verdadero propósito de nuestra existencia. Clip 16. El objeto suspendido sobre el suelo, finales de 2025. A finales de 2025, un video sumamente perturbador mostró un pesado objeto suspendido a escasos centímetros del suelo. Tras permanecer estático por unos segundos, la nave salió disparada verticalmente hacia las nubes a una velocidad abrumadora. Las imágenes desataron una feroz controversia entre quienes defienden la autenticidad del metraje y los escépticos que señalan un montaje digital, dejando el caso suspendido en un callejón sin salida. La falta de certezas puede resultar incómoda. Sin embargo, ese mismo vacío es el que nos impulsa a ir más allá de lo superficial y buscar las respuestas profundas sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Clip 17. La nave oscura sobre Ohio. Durante una noche solitaria en Ohio, dos amigos quedaron paralizados ante la presencia de un colosal objeto oscuro que navegaba a escasa altura. Varias luces azules parpadeaban en puntos clave de su armazón, mientras la inmensa estructura se confundía con la penumbra de la noche. Lo más inquietante no era su escala, sino el silencio absoluto con el que se desplazaba sin generar la menor vibración ni estruendo. Tras ver cómo la sombra se perdía en el horizonte, ambos supieron que su forma de entender la realidad había cambiado para siempre. Y tal vez, por encima de cualquier hipótesis sobre visitantes lejanos, la interrogante decisiva sigue siendo otra: ¿cómo elegimos vivir nuestra vida y cuál es nuestra conexión con Dios? Clip 18. Los agentes de policía en Ohio. En esa misma región de Ohio, una patrulla de policía detuvo su marcha al detectar un grupo de luces brillantes maniobrando en formación sobre el firmamento nocturno. Acostumbrados al tráfico aéreo habitual, los agentes informaron de inmediato el suceso mientras observaban el fenómeno con asombro. La falta de explicaciones oficiales posteriores no restó impacto al caso. La vivencia de esos oficiales se convirtió en un testimonio directo de que la realidad suele superar nuestros manuales. Eventos como este nos confrontan con nuestros límites y nos obligan a reconocer humildemente lo mucho que nos queda por descubrir. Clip 19. Las luces sobre la Ciudad de México. El cielo de la Ciudad de México se convirtió en el escenario de una serie de luces misteriosas que avanzaban en perfecta sincronía. Teléfonos en mano, decenas de testigos registraron la escena mientras en las calles se abría el debate: tecnología militar no revelada o presencia extraterrestre. La viralización de las imágenes reabrió la eterna discusión sobre nuestra soledad en el cosmos. No obstante, para millones de creyentes la pregunta definitiva no es quién podría descender de las estrellas, sino quién fue el autor que creó las estrellas desde el principio. Clip 20. El anillo gigante sobre Mumbai, India. En Mumbai, India,
El pánico y el asombro se apoderaron de los testigos cuando una gigantesca estructura anular comenzó a precipitarse desde el cielo. La nave parecía perder estabilidad en una trayectoria de colisión inminente, pero justo antes de tocar tierra, se esfumó en el aire sin dejar rastro ni impacto. El caso quedó registrado como un enigma indescifrable más dentro del archivo de fenómenos globales. Frente a sucesos que desafían la razón, la humanidad continúa su incesante búsqueda de respuestas, una generación tras otra. Clip 21. La grabación del agente ruso. Uno de los metrajes más perturbadores en la red muestra el presunto lugar de un impacto en territorio ruso, donde varias figuras de fisonomía humanoide yacen sobre un terreno cubierto por una densa neblina. En la escena se aprecian marcadores forenses y personal especializado inspeccionando el área. Sin una verificación independiente, el video se mueve en la frontera entre la filtración real y el montaje elaborado, recordando lo difícil que resulta separar la verdad del mito. Por esa razón, ante un mar de información y espectáculos visuales, se vuelve fundamental examinar toda evidencia con prudencia, templanza y verdadero discernimiento. Clip 22. El disco verde sobre Teherán. Sobre los tejados de Teherán, una silueta perfectamente circular contorneada por un aro de luces verdes avanzó a paso cansino durante varios minutos. Decenas de teléfonos registraron el evento desde distintas perspectivas, captando una geometría tan limpia y organizada que descartaba de inmediato un meteoro o un fenómeno atmosférico. La nave terminó perdiéndose en el horizonte en absoluto silencio, dejando una huella imborrable en la memoria de los testigos. Aunque el manto de la noche siga guardando enigmas, nos reconforta saber que el Creador no solo conoce los secretos del universo, sino también cada detalle y necesidad de nuestras vidas. Clip 23. La estructura con forma de diamante. En este impresionante registro, una monumental estructura oscura con forma de diamante se posó sobre la ciudad, desafiando toda escala conocida. Salpicada por decenas de focos rojizos y anaranjados, la nave proyectaba un aspecto antiguo, casi ancestral. Tras permanecer estática y en un silencio sepulcral, comenzó a alejarse majestuosamente hasta diluirse en la distancia. Relatos como este reavivan la fascinación por lo desconocido, pero también nos recuerdan una certeza fundamental: por desmesurado que sea un enigma en los cielos, jamás superará la majestad de Dios, creador de todo lo visible e invisible y cuya luz es nuestra máxima esperanza. Clip 24. La magnitud del objeto sobre la ciudad. Las luces de la metrópolis que se extendían abajo servían como escala para entender la magnitud del objeto, y el resultado era sobrecogedor. Manzanas enteras y miles de hogares quedaron sepultados bajo su sombra mientras la mole permanecía levitando sin el menor esfuerzo. Sin rugido de motores, sin maniobras de la aviación militar y sin un solo comunicado oficial, la escena sugería la presencia de una inteligencia consciente más que un simple evento natural. Cuando la humanidad se estrella contra el muro de lo incomprensible, recordamos nuestra propia pequeñez. Sin embargo, la Escritura nos da serenidad al afirmar que Dios sostiene el control absoluto, incluso sobre aquello que desborda nuestra razón. ¿Te está gustando el video? De ser así, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más videos impactantes como este. No te despegues de la pantalla, porque en unos segundos serás testigo de un caso que dejó atónito al mundo entero. Clip 25. La filtración desde Nevada. Entre los archivos más oscuros y debatidos de la red, destaca una filtración proveniente de una base clasificada en el desierto de Nevada. Las tomas, registradas con lente de visión nocturna, muestran los restos de una nave envuelta en llamas y humo denso, de la cual se ve huir a una figura de fisonomía grisácea a gran velocidad. Quienes filtraron el metraje sostienen que fue un acto deliberado desde dentro para exponer un accidente que la inteligencia militar pretendía sepultar para siempre. Frente a historias que rozan la ciencia ficción y despiertan pánico, la templanza se vuelve fundamental para recordar que nuestra seguridad y paz no dependen de los enigmas del mundo, sino de la verdad que nos sostiene. Clip 26. Las tres figuras en el campo abierto. En un evento respaldado por dos tomas independientes desde ángulos distintos, la cámara captó a tres figuras cruzando un terreno despejado durante el crepúsculo. Ambos videos coinciden con una precisión inquietante: entes de estatura desproporcionada, siluetas extremadamente delgadas, extremidades alargadas y rostros carentes de cualquier rasgo reconocible. Avanzaban con paso parsimonioso e indiferente a las miradas lejanas. Tres figuras, dos testigos y un solo escenario inquietante al que nadie se atrevió a aproximarse. Sin importar la interpretación que se le dé,
la majestuosidad de lo desconocido nos demuestra que el cosmos posee rincones que aún no logramos comprender, reafirmando para millones que detrás de todo cuanto existe yace la mano soberana de Dios. Clip 27. Tecnología humana secreta. No todo objeto sin identificar responde necesariamente a un origen extraterrestre. Un sector de la investigación sugiere que parte de estos avistamientos podría corresponder a prototipos humanos desarrollados bajo estricto secreto militar durante décadas. De ser así, estaríamos ante el despliegue clandestino de ingeniería avanzada capaz de redefinir nuestra tecnología actual, pero mantenida deliberadamente fuera del alcance del ojo público. Clip 28. La luz blanca sobre Kentucky. En Kentucky, un punto de luz blanca permaneció suspendido y visible durante 24 horas continuas. La luminiscencia se mantuvo fija, sin el característico parpadeo de la aviación comercial ni señales de navegación conocidas, desplazándose a un ritmo denso y calculado. Demasiado veloz para ser un cuerpo celeste y excesivamente pausada para un meteorito, la esfera dominó el firmamento un día entero ante el silencio absoluto de los organismos oficiales. Clip 29. La formación dorada en la India. Desde la India se documentó una de las formaciones más impresionantes del registro moderno, un gigantesco óvalo compuesto por cientos de luces doradas suspendido entre dos densas capas de nubes. Con los tendidos eléctricos en primer plano sirviendo como referencia de escala, la nitidez y simetría de la figura sugerían la presencia de una mole oculta en la bruma, en un contexto global donde los reportes de fenómenos aéreos anómalos continúan en un aumento sin precedentes. Sea cual sea la naturaleza de estas apariciones, la inmensidad del firmamento sigue detonando las mismas preguntas ancestrales que, a lo largo de los siglos, han conducido al ser humano a buscar respuestas en la fe y en la trascendencia. Clip 30. El disco durante la tormenta eléctrica. En medio de una violenta tempestad eléctrica, los relámpagos dejaron al descubierto la silueta de un disco de dimensiones colosales camuflado entre las nubes. Cada descarga ilumina una superficie metálica y oscura que permanecía completamente inalterada frente a las rachas de viento y la lluvia torrencial. Un residente logró capturar la anomalía justo antes de que un rayo de gran potencia secara la toma. Al restablecerse la visibilidad, la estructura se había esfumado sin dejar rastro. Clip 31. La entidad en la instalación restringida. Un nuevo metraje filtrado sacudió la red al mostrar lo que parece ser una entidad biológica resguardada en una instalación de alta seguridad. El registro permite distinguir una figura de complexión frágil, piel grisácea y una cabeza desproporcionada con grandes ojos oscuros que devuelven el brillo de la luz penumbral. Con movimientos lentos y casi hipnóticos, el ser deslizaba sus largos dedos sobre una superficie metálica. La viralidad del video volvió a encender las alarmas y las discusiones sobre la presencia de inteligencias no humanas en nuestro planeta. Clip 32. La esfera metálica en Brasil. En Brasil, una mujer captó a la distancia una colosal esfera metálica suspendida en el aire, expresando en el audio su asombro ante las dimensiones desmesuradas del objeto. El caso cobró un tinte todavía más oscuro cuando el video comenzó a ser retirado de manera sistemática de varias plataformas digitales, desatando una ola de sospechas sobre un posible intento de censura. Para muchos, cuando el material sobre un avistamiento se borra con tal rapidez, el misterio en lugar de apagarse, se multiplica. Pese a la intriga que generan estas acciones, es fundamental mantener la cabeza fría y recordar que en la era digital la prudencia es nuestra mejor herramienta para no dar por absoluta cada imagen que vemos en pantalla. Clip 33. La emergencia en Kentucky. De forma repentina, las autoridades de Kentucky declararon medidas de emergencia sin precedentes. Arterias viales principales fueron cerradas, patrullas blindadas tomaron los caminos y se urgió a los residentes a refugiarse en sus casas mientras se atendía una eventualidad que jamás fue esclarecida. La falta de transparencia oficial sembró una ola de incertidumbre que resonó en millones de ciudadanos. Clip 34. El objeto que se aproximó a gran velocidad. En otro metraje, un camarógrafo registró lo que parecía un punto insignificante en la lejanía del firmamento. Sin embargo, en cuestión de segundos, la anomalía aceleró a una velocidad vertiginosa, rozando el campo de visión del lente a una escala imposible. Para analistas e investigadores, la aceleración y trayectoria del objeto descartan categóricamente cualquier tipo de aeronave convencional. Clip 35. El objeto emergiendo de las nubes. Un video perturbador mostró una nave emergiendo de una densa capa nubosa, arrastrando consigo una gruesa columna de humo blanco.
La escena fue interpretada por muchos como la caída en picada de un vehículo averiado, mientras que otros teorizaron sobre un posible enfrentamiento en la alta atmósfera. La reserva sobre la ubicación exacta de la toma no hizo más que alimentar el misterio. Clip 36. La luz desde la cueva en Nevada. En la aridez del desierto de Nevada, un lente captó un fenómeno que desafía el patrón habitual. Una potente fuente de luz brotó desde el interior de una cueva y se disparó hacia el cielo a una velocidad que casi desborda el encuadre. El objeto no venía del espacio, sino que parecía nacer del mismísimo subsuelo. La proximidad con zonas militares de acceso restringido disparó de inmediato las teorías sobre tecnología oculta y bases subterráneas. Y aun cuando el origen de estos destellos permanezca oculto a nuestra razón, la fe nos recuerda que existen realidades eternas que trascienden por completo lo que nuestros ojos humanos alcanzan a ver. Clip 37. El objeto sobre la autopista. El tráfico de una autopista se detuvo por completo cuando un gigantesco objeto se posicionó inmóvil a baja altura sobre la carretera. La nave permaneció estática por un tiempo prolongado, como si estuviera ejecutando una maniobra de observación sobre los viajeros. Decenas de conductores descendieron de sus automóviles para presenciar la mole en el cielo, hasta que ésta comenzó un desplazamiento pausado que culminó en su total desaparición. Clip 38. Los tres objetos en formación. Tres moles colosales fueron registradas cruzando el cielo en una simetría impecable, dos objetos circulares flanqueando a una estructura central con geometría de diamante. Según los testigos, la envergadura de la formación era tal que bloqueaba franjas enteras del horizonte. Lo más inquietante es que patrones idénticos han sido documentados en diferentes países y décadas, sugiriendo la existencia de una directriz o protocolo constante detrás de estas apariciones. Clip 39. El objeto que aceleró instantáneamente. En otro metraje impactante, un objeto permanecía estático a baja altura cuando, de golpe y sin transición alguna, salió disparado hacia el firmamento a una velocidad abrumadora. El evento ocurrió en un silencio sepulcral, sin estela de combustión ni liberación visible de gases. Análisis digitales posteriores revelaron una estructura aerodinámica que no encaja con ningún diseño militar o comercial conocido en el registro público. Clip 40. Los convoys militares. Poco después, salieron a la luz registros de convoys militares escoltando pesados objetos metálicos con forma de disco. Bajo la vigilancia de vehículos fuertemente armados, las caravanas avanzaban por rutas secundarias hacia instalaciones de máxima seguridad. Como era de esperarse, los organismos oficiales guardaron hermetismo total, dejando en el aire la verdadera naturaleza de la carga transportada en medio de semejante despliegue. Clip 41. La estructura en Carolina del Norte. En Carolina del Norte, decenas de vecinos presenciaron una estructura gigantesca camuflada parcialmente entre el manto nuboso. Lo que volvió viral este registro fue un intenso haz de luz azul que recorría la superficie de la nave de punta a punta, como si estuviera recargando un núcleo de energía interno. La nitidez de los videos convirtió esta aparición en uno de los casos más analizados de la investigación moderna. Clip 42. El testimonio del expiloto militar. El testimonio de un expiloto de combate añadió tensión al debate. Afirmó haber interceptado un objeto desconocido en los cielos de Texas, persiguiéndolo hasta ver cómo la nave perdía estabilidad y se estrellaba cerca de la frontera mexicana. Aunque el relato jamás fue desmentido por las autoridades aeroespaciales, tampoco se reveló qué tipo de restos o tecnología pudieron haber sido recuperados en el lugar del impacto. Clip 43. Las naves accidentadas en zona remota. Una controvertida filtración expuso un escenario dantesco, los restos de múltiples naves colisionadas en una misma región aislada. De ser auténtico el metraje, la incógnita resulta abrumadora, que provocó la caída de varias estructuras en un mismo punto. Mientras algunos analistas sugieren una operación masiva de recuperación e ingeniería inversa, otros plantean hipótesis mucho más oscuras sobre combates en la alta atmósfera. Clip 44. El objeto caído en una aldea de la India. En un apartado poblado de la India, la calma se rompió cuando los campesinos vieron desplomarse un objeto plateado en un terreno cercano. Al aproximarse, los pobladores descubrieron junto a la masa metálica una figura de aspecto insólito tendida entre la vegetación. Atónitos y paralizados por la incertidumbre, los testigos guardaron un silencio sepulcro mientras esperaban explicaciones que jamás llegaron a la comunidad. Clip 45. Los restos en el campo del agricultor. En un incidente similar,
Un agricultor tropezó con una estela de escombros esparcidos por sus cultivos y aseguró haber divisado entre los restos a un pequeño ser de piel pálida. Una serie de fotografías sobre el hallazgo comenzó a filtrarse en la red minutos antes de que el perímetro fuera acordonado por las fuerzas de seguridad. Tras la intervención oficial, todo rastro del espécimen fue borrado por completo del ámbito público. Clip 46. El objeto durante el conflicto en Rusia. En medio de un despliegue militar en Rusia, el impacto de un extraño artefacto en un área urbana encendió las alarmas de los residentes. Aunque los comunicados oficiales apresuraron la versión de que se trataba simplemente de un dron fuera de control, la geometría desusada y el comportamiento de la nave en el aire dejaron a la población convencida de que se ocultaba algo mucho más complejo. Clip 47. La estructura sobre Texas. En Texas, decenas de vecinos documentaron el paso de una mole colosal secundada por un enjambre de orbes menores que navegaban en formación cerrada hacia unas cadenas montañosas próximas. La escena mantuvo en vilo a la comunidad durante días, bajo la expectativa de un desenlace inminente que terminó disolviéndose en el más absoluto misterio. Clip 48. El objeto inmóvil en Perú. En Perú, varios trabajadores que regresaban a sus hogares tras la jornada notaron una masa inmóvil suspendida en lo alto del cielo. A pesar de los llamados de los vecinos a los organismos locales, el reporte fue ignorado por las autoridades sin mayor seguimiento. Ese vacío oficial y la falta de una explicación lógica solo sirvieron para disparar las especulaciones en la comunidad sobre la verdadera naturaleza de lo que vieron. Clip 49. El objeto en Florida. En los cielos de Florida, una aeronave de silueta atípica irrumpió brevemente en la escena nocturna. Sus focos emitieron un parpadeo rítmico durante unos escasos segundos antes de esfumarse en la nada con la misma brusquedad con la que había aparecido. Por su extraña geometría, analistas relacionaron de inmediato esta aparición con eventos análogos reportados en otras latitudes. A primera vista, el metraje parece la grabación ordinaria de un timbre con cámara en un tranquilo vecindario suburbano de Arizona. Las farolas iluminan la acera, las viviendas lucen en penumbra y nada parece alterar la paz de la noche, hasta que una presencia irrumpe en el encuadre. La entidad se agacha sobre el concreto cerca del escalón principal, adoptando una postura replegada. Sus extremidades se aprecian extremadamente delgadas, dejando ver los codos y las rodillas marcadamente definidos bajo una piel tensa. Extiende sus dedos alargados sobre el pavimento para mantener el equilibrio, revelando un torso angosto con tensión muscular visible en la zona de los hombros. La estructura craneal destaca por su proporción respecto al cuerpo, exhibiendo una tez gris suave y enormes cavidades oculares oscuras que reflejan el haz de luz del porche. El propietario de la vivienda relató haber despertado por la notificación del sistema de seguridad, reproduciendo la secuencia una y otra vez sin dar crédito a las imágenes. Lo más desconcertante del registro fue la serenidad con la que el ser inspeccionaba la entrada, como si estuviera analizando la estructura del lugar. El comportamiento registrado deja una duda persistente. ¿Qué motivo llevaría a un visitante de otro mundo a aproximarse a la puerta de una residencia de esa manera? La escena sugiere una clara intención de explorar el entorno. Y cuando la curiosidad entra en juego, suele ser solo cuestión de tiempo para que el encuentro vuelva a repetirse. Muchas gracias por ver el video. Comparte en los comentarios y dale like al video y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos increíbles. Gracias una vez más.